Bien, continuando con nuestro panel, a las 12:42 ya en Colombia, ya si quieren ustedes allá en su casa, nuestra audiencia, pueden seguirnos viendo a través de las diversas plataformas, enviarles un abrazo y gracias por la compañía, por la sintonía y por estar ahí pendientes de nosotros. Quiero entonces hacer una aclaración. Por favor, amigo y amigos que nos siguen a través de la transmisión, en cualquier momento, al final, no importa, al inicio, al final, en medio de las intervenciones, hagan sus preguntas, no hay problema. Y recuerden hacer su inscripción en el link que van a encontrar en las descripciones de la transmisión, porque al hacer su inscripción van a quedar avalados para que reciban su certificado de asistencia vía correo electrónico. Quiero enviar entonces ahora sí unos saludos especiales. Nos saludan desde Toronto, en Canadá. Carlos Nelson Beltrán nos saluda desde Toronto, en Canadá. A la profesora Daisy Astrid Melo, un saludo muy especial también. Sabemos que nos está viendo. Un abrazo, profe. A los niños del colegio Nicolás Gómez Dávila, un abrazo para ustedes también que han estado muy pendientes de esta transmisión. Un placer tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Especialmente pues a Tatiana Doncel. También enviar un saludo a María Elizabeth Ramírez Villanueva, docente también de nuestro proyecto curricular, que se ha reportado también vía YouTube. Quiero entonces, antes de darle paso al panel sobre salud mental, mientras mi compañero Yandy se va preparando y también mientras el invitado que tenemos se va preparando, pues comentarles que a los chicos, especialmente a los chicos del colegio que acabé de mencionar, que si ustedes están en 11 y que si quieren entrar a la educación superior, aprovechen porque estamos en época de inscripciones en la Universidad Distrital. De la oficina de admisiones nos llega esa información, entonces si quieren aprovechar esta oportunidad que definitivamente les cambia la vida, háganlo porque todavía están a tiempo. Entonces pueden consultar la información en la página de la universidad udistrital.edu.co. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar entonces de deporte y salud mental. Para eso voy a acompañarlos en este panel y también me va a acompañar Yandy Sebastián Castiblanco. Yandy, buenos días. ¿Cómo vamos? Buenas tardes ya, Juan, ¿cómo están? Ya, sí. Es un placer estar acá Bueno, con el profe, bien. bienvenido. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes. Bueno, profe, buenas tardes. Un placer. Bienvenido a tu casa nuevamente. Quiero entonces resaltar lo siguiente. Bueno, vamos a presentarlos. Para quienes no lo conocen, Carlos Albeiro Herrera Nivia, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, magíster en Intervención Integral del Deportista, y es doctorando en Psicología de la Salud y el Deporte, y actualmente es docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profe, bienvenido, un placer. Antes de darte paso, que charlemos, quiero que entremos en contexto. Ciertamente, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y en general todas las autoridades de salud en el mundo coinciden en que no hay salud física y no hay salud integral sin tener salud mental. Por eso hoy nos reúnen aquí esta temática, la importancia de la misma y sobre todo también resaltar que el deporte, la recreación, la actividad física, la lúdica y el juego son elementos importantes para que desarrollemos buenos hábitos de salud mental. Así que estamos contigo, bienvenido. Y bueno, vamos a iniciar entonces con las preguntas que Yandy nos tiene para esta jornada. Nuevamente, profe, bienvenido y es un placer tenerlo acá con nosotros. Ahorita en el panel de ciclismo, Natalie nos daba una breve explicación, la perspectiva que ya tenía en cuanto a la importancia de la salud mental en la práctica deportiva. Yo creería que en esta crisis nos dimos cuenta de verdad cuál era la importancia. Sin embargo, queremos escucharlo a usted, profesor, usted que realiza su doctorado y que es especialista en ese tema. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la importancia de la salud mental en la práctica deportiva? Bien, chicos, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos los asistentes a este conversatorio. Antes de iniciar, extender unas felicitaciones a ustedes, muchachos, ver ese fruto de trabajo que están haciendo ahorita, que en algún momento hemos estado nosotros los docentes acompañando el proceso de formación con ustedes, y es muy grato verlos ya en este tipo de organizaciones, en estos eventos que están trabajando en pro de su formación académica, en pro también de toda la comunidad universitaria, y pues en este caso que tenemos invitados externos. Muchísimas gracias por la invitación. Ya los anteriores ponentes nos decían y nos hablaban muy sobre la importancia, que tenía
la relación del deporte con la salud física y la salud mental, ¿no? Y tú muy bien lo decías, Yandy, ahorita, el impacto que ha tenido esta situación del COVID-19 en la salud de la población a nivel mundial, ¿no? Antes de dar continuidad con ello, pues es importante recalcar esa importancia que tiene la psicología del deporte, el trabajo de ella misma en el ámbito con los deportistas, pero no solamente con los deportistas de altos logros, con los deportistas de rendimiento, sino que yo quiero reiterar el trabajo de la psicología del deporte, es muy importante en nuestro medio, en nuestro contexto, empezar a trabajar en el deporte de iniciación, en el deporte base. Sería muy interesante, escuchaba yo que en una charla de Stanislao, un uruguayo muy fuerte que habla sobre biología, y él nos decía la importancia de incluir en el pensum académico, en el currículo, el trabajo de las emociones, ¿no? Mira que bien lo decía el profesor Jaime, que la meca de los deportistas, ¿no? Donde está todo ese trabajo, ese talento, pues se empieza a detectar en el contexto escolar, desde las clases de educación física, ¿no? Los docentes de educación física empiezan a evidenciar eso. Pero qué chévere sería de la mano incluir en el currículo, en ese pensum académico, ese trabajo de emociones. Y lo mismo trabajarlo en esas edades tempranas, enseñar al deportista a regular la cabeza y las emociones, ¿no? Cuando empezamos a trabajar esto, pues logramos en ellos una apertura mental. Sería muy interesante que nos enseñaran eso, pero también la parte de la metacognición para trabajar es el saber cómo pensamos, es muy interesante. La institución académica muchas veces se queda como en el trabajar la razón, la lógica y el análisis, pero la parte emocional, ¿dónde queda? ¿Listo? Ya desde épocas anteriores, pues los griegos sabían y hablaban muy bien de lo que era el impacto del deporte sobre la salud integral, como muy bien lo decía Juan Diego en esa primera introducción que nos hacía. Es un bienestar físico, trabajar muy fuerte desde lo corporal. Y hoy en día, pues el avance del estudio que está en relación a la psicología del deporte, pues nos ha llevado a comprender eso muchísimo más. ¿Listo? ¿Cuál es el aporte del deporte en el cerebro? ¿Listo? Eso nos permite comprender cómo funciona nuestro cerebro frente a esas emociones y en relación a las que se presentan en el deporte. Hay que hablar, por ejemplo, también de esa neuroplasticidad, esa sinapsis, pero sobre todo la calidad de las conexiones frente a ello, ¿no? Lo que pasa en el cerebro reptiliano, que es responsable de nuestros instintos, el cerebro límbico, que ahí está la responsabilidad de las emociones, y sobre todo, muy importante, chicos, hoy en día lo que se trabaja en el córtex cerebral. ¿Listo? Ese trabajo del córtex cerebral encargado es el que se está trabajando y fuerte para trabajar la fortaleza mental en nuestros deportistas. ¿Listo? Esa situación del trabajo en edades tempranas, en el trabajo de iniciación, es la que marca la diferencia en contextos como el nuestro y en países de América versus países de Europa, de otros continentes, ¿no? Allá es inevitable, es imparagitable, no se llega a negociar si debe haber o no debe haber un psicólogo del deporte. Inclusive el trabajo más fuerte en estos contextos en el ámbito del deporte se hacen en edades tempranas, ¿no? Ya se hablaba ahorita, los ponentes anteriores mencionaban ese deporte de iniciación y mencionaban una edad muy interesante y muy importante en la vida de los deportistas, que es la etapa de la adolescencia. Estadísticamente está comprobado que mediante resultados que en la etapa de la adolescencia es donde más se presenta la deserción del deporte, ¿no? Y hay diferentes factores que empiezan a incidir ahí en esa etapa de la vida, como factores externos, factores internos, las propias naturaleza de nuestra vida, lo que se empieza a vivir en el contexto académico, muy fuerte el contexto social, el contexto familiar, todo lo que se va presentando ahí. Entonces es ese trabajo y de forma multidisciplinar que requiere trabajar ahí. El aspecto técnico, el aspecto biológico, el aspecto estratégico, cada uno a cargo de diferentes profesionales en el ámbito del deporte, ¿no?
el entrenador. Cuando trabajamos estos aspectos es cuando hablamos de una teoría del rendimiento. Cuando hablamos de esa teoría del rendimiento es donde buscamos formar un deportista fuerte. Algo de recalcar es que la psicología no trabaja, la psicología del deporte no se debe centrar en trabajar con el deportista que no se presenten algunas situaciones de miedo, que no se genere la ansiedad, que no se genere depresión, porque eso el deporte lo trae por su naturaleza, en la competencia, antes y durante y después de la competencia. Lo que debemos trabajar desde la psicología es cómo formamos un deportista fuerte frente a esas situaciones, frente a ello, cómo es la toma de decisiones, cómo responde a esto, ¿no? Es muy importante también mencionar lo del el Comité Olímpico Internacional. Cada vez a partir de sus estudios, de lo que está haciendo, hace un énfasis en que los deportistas reconozcan que los síntomas y trastornos de la salud mental son tan importantes como otro tipo de patologías, de enfermedades, las mismas lesiones deportivas, esos tratamientos médicos, quirúrgicos que se presentan, ¿no? Y hacer caer en cuenta que en muchas situaciones de estas pueden llegar a ser discapacitantes. La salud mental no discrimina ningún tipo de deporte. Ataca a todos los deportistas, en todos los deportes, en todas las edades. Por eso tenemos que fortalecer mentalmente a nuestros deportistas, ¿no? El deporte es un 90% mental y el 10% está en la cabeza, ¿no? Entonces, algo muy importante es ¿cómo responde el deportista frente a estas situaciones? O sea, ¿qué pasa en el cerebro cuando hay esas experiencias de la vida diaria y propias del deporte? ¿No? Se enfrenta a una incertidumbre, desconoce una condición, quedamos en la incertidumbre de qué puede pasar y cómo puede pasar. Después él nos lleva a una reacción, la reacción frente a lo desconocido, ¿no? Nos pone inseguros, causa estrés, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, una sudoración, y ahí es donde el cerebro responde con el miedo. ¿Listo? Y esa respuesta del miedo es el inicio, es la respuesta inmediata. Y luego de eso viene la ansiedad, es lo que le pasa a los deportistas, es lo que nos pasa a nosotros en nuestras situaciones de vida. Viene la ansiedad y esa ansiedad es la que tiene es el constante acompañamiento en esa sensación. Entonces es donde debemos empezar a hablar de cómo surge esa respuesta, entonces las decisiones que tomamos y cómo la decidimos, respondemos frente a esas situaciones con la razón o con la emoción. Estamos frente a una dicotomía, ambos intervienen en la decisión final que tomamos en el ámbito de nuestra vida diaria en el deporte, y muchas veces la respuesta emocional que tienen nuestros deportistas, ¿vale? O que tenemos nosotros mismos en nuestra vida diaria, es la que nos deja o nos hace más vulnerables a la situación, no siempre la misma situación. Esto se trabaja mediante técnicas, mediante estrategias, mediante métodos que se desarrollan desde la psicología del deporte, ¿no? Cada vez es más importante revisar qué pasa con cada uno de ellos, ¿no? Potenciar, como nos lo muestra aquí la diapositiva, ¿no? Trabajar sobre un potencial y reducir las inferencias que se pueden presentar. ¿Cuáles son esas inferencias que se pueden presentar en el deporte y en nuestros deportistas? Algunas lesiones, el día de la competencia se levantó mal, peleó con alguien, un dolor que aparece. Muchas de las reacciones, ahorita lo veremos en la parte de las lesiones, son producidas por variables psicológicas, ¿vale? Y no necesariamente por un trauma o algo. Entonces, aparecen unos dolores el día de la competencia que no los tenía el día anterior. El miedo al rival, un malentendido con su entrenador, en nuestro contexto, el deportista está expuesto a demasiados factores sociales estresantes, ¿no? Entre ellos los mismos medios de comunicación, la expectativa que se tiene frente a ellos. Entonces surge la pregunta, ¿qué puedo hacer en la mente del deportista para aumentar el potencial? ¿Y qué puedo hacer para disminuir esas interferencias? Llegar a ese performance deportivo, el mejor desempeño, cómo vas a jugar.
cómo queréis jugar. Aquí empieza uno a trabajar una serie de estrategias, de metodologías. Por ejemplo, una muy fuerte es el diálogo interno, ¿no? ¿Qué es lo que el deportista se dice durante la competencia? Pero ¿qué en realidad es lo que debería en verdad decirse, ¿no? Esa fortaleza que se da, trabajar desde esas técnicas, esa autoconfianza, lo mencionaban ahorita los panelistas anteriores y sobre todo las chicas que son deportistas, las emociones que surgen en el momento de la competencia son respuestas que no, muchas veces no podemos controlar. Ahorita nuestra situación que estamos pasando, pues nuestros deportistas están expuestos a muchos factores estresantes. Leía yo que día un informe que daban en donde relacionaban esos, adicional a esos temores, a ese estrés, a esas preocupaciones, viene la parte económica. No hay competencias, se cancelaron muchísimas competencias a nivel mundial, los que clasificaron, entonces hay una preocupación frente a ello, ¿no? Muchos estudios nos muestran esos resultados frente a la importancia de trabajar la salud mental con nuestros deportistas y cómo puede incidir en ellos. Variables como las variables en la psicología del deporte, pues se dan por su mismo nombre, varían, ¿no? Fluctúan siempre en cualquier momento de desempeño y de actuación de nuestro deportista, ¿no? Y es buscar el equilibrio desde la psicología del deporte, o sea, ¿qué tanto los deportistas o se nos desmotivan o se motivan demasiado, ¿no? Especialmente cuando hay mayor complicación, el control de la ansiedad, los altos niveles de ansiedad y los bajos niveles de ansiedad y de estrés, también toca trabajarlo, el exceso de trabajo de la confianza, de la autoconfianza. Algo muy importante es trabajar la activación cognitiva, ¿no? Los pensamientos que tiene el deportista durante la competencia. Esto es muy importante, cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Bueno, cuando habla uno con los deportistas en relación a cuáles fueron los resultados, especialmente después de la competencia, pues lo relacionan siempre con un discurso desde la psicología, ¿no? ¿Qué pasó? Estábamos desmotivados, estábamos desconcentrados, no sucedió tal evento, el rival nos ganó por X o Y circunstancia, pero siempre lo relacionan casi en relación a la parte negativa y a la parte psicológica. Entonces es muy importante empezar a trabajar con ellos, cómo asumimos esos problemas, esas situaciones que se nos presentan. Es muy importante en el deportista llevarlo a cómo afronta el fracaso, no solamente cómo llegar al éxito, ¿no? El éxito no es solamente ganar la competencia, triunfar, sino alcanzar sus sueños, ¿no? Esos problemas que se presentan, ¿cómo los convertimos en retos? ¿Vale? Esos retos que se nos presentan en la competencia, en la vida diaria, ¿cómo los convertimos en metas? Y esas metas que vamos a alcanzar, que sean alcanzables, que sean medibles a corto, a mediano y a largo plazo, esas metas, ¿cómo las convertimos en los sueños del deportista, ¿no? Es muy importante entrenar al deportista para la vida y sobre todo por eso hago mucho énfasis en las etapas de formación, decirle a los chicos, un ejemplo en el fútbol, donde hay muchos chicos en canteras esperando a llegar al profesionalismo. Entonces es sentarse uno con ellos y hacerles el proceso de acompañamiento. Bueno, tienes todo el talento, porque en el rendimiento deportivo y en el deporte de altos logros no es solamente el talento, y ahorita lo decía una de las chicas, ¿no? Vienen otra serie de situaciones que, bueno, no es el momento de comentarlas. Tienes todo el talento, claro, tienes sí, todo el apoyo. ¿Y qué pasa si no logras llegar al alto rendimiento? ¿Vale? Por X o Y circunstancias, sí, por situaciones de vida, por situaciones de tiempo. Entonces, ¿cuál es tu otro proyecto de vida que tienes presentado frente a ello? Vale, Juan Diego. Vale, profe, muchísimas gracias. Vamos un poco ahora sí ajustados de tiempo. Sabemos que la discusión se presta para mucho porque hablar de salud mental y deporte es algo muy amplio y que demanda muchos factores, desde neurociencias, psicología, psiquiatría y demás. Entonces, vamos a dejar en esta pregunta por ahora así, mientras, bueno, nos concentramos en las preguntas que el público nos está haciendo.
y para darle cierre al panel, profe, y bueno, esta es la primera emisión de Administración Deportiva Radio, pero seguramente vamos a tener muchas más, entonces tú sabes que esta es tu casa y que estás siempre bienvenido a seguirnos acompañando pues en estas jornadas que vamos a tener para que todos nuestros ciberescuchas estén muy pendientes y pues estaremos promoviendo este tipo de actividades que seguramente son bastante valiosas e importantes para no solo el desarrollo académico, sino el desarrollo deportivo y el desarrollo social de la universidad y de la comunidad en general. Así Así que es, bueno, le voy a pedir perfecto. a la jefe de transmisión que si nos regala la pregunta mientras tanto. Y bueno, ahí vamos modulando mientras. Bien, Yandy, adelante con la pregunta. Bueno, profe, Laura Espinosa de nuevo participa preguntándonos, ¿es importante tener una buena salud mental para tener un buen desempeño deportivo? Sí, total, van de la mano, ¿no? Van juntos, esa salud física, esa salud mental van de la mano. Lo ideal es saber cómo trabajar y saber, como lo mencioné ahorita, cómo trabajamos con nuestro deportista, qué metodologías, qué técnicas, qué estrategias llevamos para que tenga ese deportista una salud mental adecuada, que lo tenga fuerte para la competencia, sobre todo esos factores que pueden alterar y en algún momento ponerlo en una desventaja frente a su rival. Y no solamente hacia el desempeño deportivo, vemos que la vida del deportista es su contexto familiar, su contexto social, su contexto académico, esos deportistas que también están a la par estudiando, pero también en competencia. Entonces, cómo la academia aporta también esa serie de permisos académicos, esa serie de recursos, cómo nosotros apoyamos a nuestros deportistas, porque eso también incide, todo lo que hace el contexto en torno, alrededor del deportista, incide en la salud mental de nuestros deportistas. Por ende, tener un buen rendimiento deportivo, por ende nos lleva, no nos garantiza, pero sí nos da una gran ventaja en obtener buenos resultados en los logros del deportista, que es por lo que miden como tal al deportista, por sus resultados. Muchas gracias, profe, por la respuesta. Creo que a Laura le quedó claro. De igual manera se puede tomar aspectos de lo que usted ahorita explicaba. Pues muchas gracias, para mí fue un placer tenerlo, creo que para Juan Diego y para todos. Y un saludo para Laura y gracias por la participación a ella. Vale, Yandy, gracias, profe. También igualmente agradecerte por el tiempo, por habernos acompañado hoy en este programa de radio. Justamente la invitación queda abierta, luego pues nos estaremos comunicando contigo para enviarte y hacerte la entrega del certificado y el detalle que tenemos para nuestros ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo, saludos a la familia, esperamos que el doctorado siga adelante, siga avante con este proceso, profe, lo admiramos mucho, un abrazo y quedamos pendientes también de las pruebas que nos debe del doctorado cuando nos hizo la psicometría. Vale, está en ese proceso resultado, ya pronto los conocerán. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, vale, muchachos, por el espacio. Bendiciones para todos y felicitaciones por este tipo de actividades y me alegra muchísimo verlos ahí ya realizando este tipo de eventos académicos y pues con el peso que tienen a nivel de conocimiento y todo. Bendiciones a todos y feliz tarde. Vale, gracias, profe, igual feliz almuerzo. Vale, Yandy, muchísimas gracias también por acompañarnos en este panel, un placer haber contado contigo y bueno, nada, un saludo también a la familia y esperamos vernos pronto entonces. Vale, Juan Diego, muchísimas gracias. Un saludo para ti también, un abrazo grande para la familia. Listo, vale, gracias, Yandy.